Y en este libro de los comienzos vamos al capítulo 10. Capítulo 10. Y hoy vamos a ver el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Pero en realidad vamos a ver el capítulo 10, una porción del capítulo 10 y una porción del capítulo 11 y les voy a explicar luego por qué es que vamos a hacer eso. Entonces, Génesis 10, voy a leer solo los primeros versos de el capítulo 10 y voy a leer luego los primeros versos del capítulo 11. Voy a leer Génesis 10 desde el verso 1 hasta el verso 5 y voy a leer el capítulo 11 del verso 1 al verso 9. Me escondieron los espejuelos. No me lo escondieron, lo tengo aquí. Esto pasa a los 50. Bien, dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción de las Escrituras que también es inspirada. Gracias por mostrarnos el mundo postdiluviano desde sus comienzos, tal y como tú lo has planeado, como lo has decretado, así lo tenemos hasta el día de hoy. Tú eres bendito por los siglos, tú eres Dios y nos puedes enseñar tantas cosas y nos has revelado tantas cosas en tu palabra que dejan muy claro quién eres. Padre, concédenos ver tu gloria en tu palabra, háblanos, muéstranos más de tu carácter, de tu persona y también del ser humano por medio de tu palabra. Concédenos conocerte más. Santifícanos por medio de tu palabra. En Cristo te lo imploramos, Señor. Amén. Hace unas horas o quizás una hora estuve hablando de acontecimiento espiritual, del acontecimiento espiritual no político. Lo que sí es espiritual es que haya venido la corriente ahora.
Diga. No, sigue adelante. Les estuve hablando del acontecimiento político, de acontecimientos políticos en relación a Cuba, etcétera. Pero si un acontecimiento tiene turbado el mundo hoy en día, es lo que está sucediendo hoy mismo en el Medio Oriente. No sé cuántos están al día, no sé cuántos saben lo que está pasando en el Medio Oriente, pero si usted no sabe lo que está pasando en el Medio Oriente, debería saberlo, porque cualquier día nos cae una bomba encima, dejamos de existir y usted no se enteró ni de dónde salió. Lo cierto es que si algunos dudan de que estamos al borde de una tercera guerra mundial, si algunos dudan de eso, dudan solamente porque en el mundo hoy en día hay mucha diplomacia o se resuelven muchas cosas de una manera diplomática. Incluso las guerras hoy están llenas de diplomacia. Incluso las guerras hoy en día no son como en otros tiempos. Incluso las guerras. No deja de haber guerra, pero las guerras tienen un límite. No se vuelca un país completo contra otro, no es una guerra de todo el país, solo algunos soldados, solo los militares, solo contra algunas zonas militares. En ocasiones caen civiles, pero esto es lo que menos se ve, cada vez es más dirigida, muy limitada. Yo te ataco, pero no me excedo en el ataque. Tú me respondes, pero no te excedas en la respuesta. Y así, hay mucha diplomacia y por eso hoy mismo no se cree mucho que vaya a haber una tercera guerra mundial, a menos que una de las cabecitas que está decidiendo toda esta diplomacia se equivoque y se pase de la cuenta. Y entonces ya la respuesta va a ser también en consecuencia. Y entonces sí, lamentaríamos mucho. Usted y yo sabemos que el mundo no se va a acabar por una tercera guerra mundial, porque Dios ha prometido que esa no es la manera en que se va a acabar. Incluso yo personalmente creo que todo esto es un tránsito al día en que haya una paz, yo creo, una paz global donde el mundo diga paz y prosperidad y entonces vendrá destrucción repentina. Así que el mundo no va camino a una guerra. El mundo no ha dejado de estar en guerra, pero no va camino a una guerra que va a llevarlo al fin, sino que probablemente vaya camino a que un día digan paz y seguridad. Ahora, qué raro que la guerra que hoy, y digo que es raro con toda intención, que la guerra que hoy estamos mirando es entre Israel, un cucurucho así en el mundo, y todos sus vecinos. Qué raro que la guerra hoy sea con los descendientes de Sem, Israel, y los descendientes de Can, y todos los lugares que poblaron los descendientes de Can, Irak, Irán, Jordania, el Líbano, todos los lugares alrededor que hoy coinciden exactamente con los lugares que vamos a ver hoy. Dios les dio a los hijos de Noé. Hermanos, indudablemente estamos en el mundo postdiluviano, así le titulo a mi predicación, porque es increíble el parecido que tiene el mundo postdiluviano en el tiempo después de Noé con el mundo en el que nosotros estamos hoy. El capítulo 10 que tenemos delante, en este capítulo, usted lo que va a ver es la genealogía de primero Jafet. Después vas a ver los primeros descendientes de Can. Y por último, los descendientes de Sem. Ahora, si nosotros vemos la población del mundo postdiluviano, esto es lo que va a tratar todo el capítulo 10. El capítulo 10 va a hablar de la población o la repoblación del mundo después del diluvio.
¿Y por quién va a estar poblado? Por los descendientes de Noé, por supuesto. La única familia viva después del diluvio fue Noé y sus hijos. Y después de esto le nacieron hijos y Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa de que no los iba a destruir. Y por eso vemos que todos los hijos de Noé tuvieron hijos, tuvieron descendencia. Y esa es la descendencia hasta el día de hoy. Hermanos, Dios nos dice de quién estamos poblados hasta el día de hoy. Es increíble que hoy haya una nación que puede saber quién fue su, no sé cuántas T le puedo poner el tatarabuelo para allá atrás. Hay una nación que sabe toda su genealogía y esa es la nación israelita. Gracias al Mesías que nació en Israel y del cual la Escritura nos narra una genealogía bien clara hasta su nacimiento. Entonces, todos los israelitas pueden tener una descendencia también. De la misma manera pueden saber que ellos salieron de quién. De Cam, de Sem o de Jafet. Bueno, nosotros vamos a ver hoy de dónde nosotros salimos, aunque no tenemos la conexión. Este es nuestro padre y no sabemos quiénes hay de aquí a aquí, pero vamos a saber hoy de dónde salimos nosotros, quiénes somos nosotros, hijos de quién. Nosotros somos de todos de Noé, pero de Cam, de Jafet o de Sem. Nosotros vamos a ver hoy que el mundo poblado del diluvio es el mismo mundo que tenemos hoy y vamos a aprender unas cuantas cosas del mundo porque el mundo no ha tenido un cambio sustancial. Los mismos hombres con los cuales Dios trató en el diluvio son los mismos que estuvo tratando después del diluvio hasta el día de hoy. Es la misma agenda de Satanás desde aquel tiempo hasta el día de hoy y vamos a aprender mucho de Satanás, del mundo y de Dios y su carácter mientras nos expongamos a esta porción de las Escrituras. El mundo fue repoblado y lo primero que se nos enseña aquí es cómo fueron poblados los descendientes, cómo Dios pobló con los descendientes de Jafet. Miren cómo los descendientes de Jafet, los primeros 5 versos, bueno, el primer verso no, porque habla en sentido general, dice estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, pero dice el versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, esto así, y yo quiero que leamos ahora el versículo 5. Dice el verso 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, vamos a hacer una observación aquí muy importante. Dice la Escritura que de los descendientes de Jafet se poblaron las costas. O otra traducción que usted pudiera encontrar, no sé qué Biblia usted usa, pero usted pudiera encontrar que se poblaron las islas. Las islas. También dice, o sea, esa palabra, la misma palabra en hebreo, se traduce como costas, se traduce como islas. Y lo curioso es que con los descendientes de Jafet se poblaron las costas, se poblaron las islas, la misma palabra. Lo curioso es que la interpretación que le da el Nuevo Testamento a esa población de costas o islas es los gentiles. Los gentiles. En sentido general. ¿Por qué? Si nosotros vamos a Isaías, Isaías usa este término. El profeta Isaías, anunciando a Cristo, anunciando al siervo de Dios, dijo en el capítulo 42, versos 1 al 4, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. No será como el predicador René, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará. Ahora miren cómo dice. Hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esa frase
las costas esperarán su ley. ¿Cómo lo interpreta un apóstol en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 12, versículo 18 nos dice cómo se interpreta correctamente Isaías. Porque yo pregunto, ¿no es la Biblia su propia intérprete? ¿No es la Biblia el mejor intérprete de la Biblia? ¿Usted cree tener una mejor interpretación que un apóstol inspirado de la Biblia? Yo creo que no, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede tener mejor interpretación de las Escrituras que un apóstol mirando las Escrituras e interpretando las Escrituras. Así que, ¿cómo interpreta el apóstol Mateo? ¿Cómo interpreta este pasaje de Isaías? ¿Cómo lo interpreta? Miren, Mateo en el capítulo 12, versos 18 al 21, hablando de Cristo, dice que Cristo hizo ciertas cosas para que se cumpliera la profecía de Isaías. Y miren qué parte de Isaías cita el mismo pasaje que acabamos de leer. He aquí mi siervo, versículo 18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. ¿Están oyendo eso? Las costas ya no son mencionadas, ahora son mencionados los gentiles. O sea, que todos los descendientes de Jafet que habitaron en las costas son los gentiles de hoy. ¿De quién somos descendientes? De Jafet. Ya sea que cojas costas o cojas islas, te toca Jafet. Hermanos, es glorioso saber que nosotros podemos mirar a las escrituras, al Dios de la escritura, cómo nos enseña de dónde salimos todos nosotros, cómo tiene dominio de toda la historia, de todos y cada uno de nosotros demográficamente puede decirnos quiénes somos, de dónde salimos y saber que estuvimos en sus planes. Los gentiles, nosotros somos de esos que se habla, que habló Isaías, que íbamos a estar esperando su ley. No porque la esperábamos, no porque buscamos a Dios, sino porque Dios nos hizo que nosotros quisiéramos su ley y la amáramos. Nosotros somos de esos que estaba hablando Isaías, que vivíamos en las costas y que íbamos a estar esperando su ley. Aquí estamos nosotros hoy. Nosotros estábamos ya en la profecía de Noé, cuando dijo, Jafet va a morar en las tiendas de Sem. Y gracias a un semita, a Jesús Nazareno, y a todos los semitas, porque todos los apóstoles eran también judíos, nosotros hoy tenemos el evangelio. Todos nosotros gozamos hoy del evangelio. Gracias a los hijos de Sem, por morar en las tiendas de Sem, es que nosotros somos beneficiados. Ahora, es muy interesante que el capítulo 10 le dedica solo 4 versos a hablar a los descendientes de Jafet y le dedica muchos versos a hablar a los descendientes de Can. ¿Sí? ¿Usted se da cuenta? Desde el verso 6 hasta el verso 20, todo es hablando de los descendientes de Can. ¿Y quién era Can? Aquel que no honró a Noé y que fue maldecido por su padre y de hecho de parte de Dios, porque profetizó Noé de parte de Dios. Les digo, maldito sea Canaán, y así maldijo a Can y a Canaán. Nosotros debemos entender que esta gran porción de las escrituras no podemos quitar el grito. Bueno, estoy dispuesto a sufrir una bulla ahí que no tener el grillito todo el tiempo. El grillo quiere adorar al Señor también. Bien, nosotros vamos a quedarnos aquí, vamos a tratar de que Él resuelva el problema del grillito. Pero seguimos nosotros. Bien, les decía
que es muy curioso que tengamos tanta porción para hablar de Can cuando tuvimos solo 4 versos para hablar de Jafet y su descendiente. Pero eso tiene un porqué, porque Can y su descendencia, vamos a ver que son los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de la iglesia del Señor. Hermanos y amigos, la iglesia siempre ha estado en el centro de la voluntad de Dios. La iglesia siempre ha estado en el centro de la voluntad de Dios. Aquellos que iban a ser benditos, los benditos de la simiente de la mujer, esa simiente de la mujer, Cristo y todos los que están en Cristo, siempre han sido el objeto del amor de Dios. Y esos han sido objetos del cuidado de Dios. Recuerden que ellos son sus ovejas y el pastor da su vida por sus ovejas. Y él siempre va a cuidar de ellos, él los ama. Y no solo nos ama a nosotros, a todos sus hijos después de Cristo, sino a todos los que son antes de Cristo también. Por lo tanto, si habían salvos en aquella época, esos salvos, iglesia, yo quiero que usted note un detalle en el último verso que leímos, en el verso 5. En el verso 5 dice, de esto se poblaron las costas, cada cual según su ¿qué? Su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Ahora yo les pregunto, ¿cómo comienza el verso 1 del capítulo 11? Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, si todo el mundo, si los pobladores de la tierra en las costas fue cada uno según su lengua, ¿cómo en el capítulo 11 me van a decir que había una sola lengua? Bueno, este es uno de los problemas interpretativos del libro de Génesis. Eso es uno de los problemas interpretativos del libro de Génesis. Usted está leyendo Génesis 1 y usted encuentra que el hombre es lo último que fue creado. Va y lee Génesis 2 y resulta que el hombre fue como si fuera lo primero que fue creado. Después vinieron Dios le dio animales y plantas y te dice, por fin, ¿el hombre fue lo último que fue creado en el 6º día o fue lo primero que fue creado? Y hermanos, debemos entender que Génesis no siempre es cronológico. No siempre un capítulo, aunque esté después del otro, es después del otro. Indudablemente aquí se nos está narrando la genealogía de Noé. Ese es el objetivo, hablarnos de cómo, pero no quiere decir como por ejemplo, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai. ¿Cuándo nació Gomer? ¿Antes de la torre de Babel o después? ¿Cuándo nació Javán? ¿Después de que fueron separadas las lenguas en Babel o antes? Eso no nos lo dice. Simplemente nos da un resumen. Así que de todos los hijos de Jafet en este caso, pero no nos dicen en el momento histórico que nacieron. Solo nos dicen que nacieron y dónde se establecieron. Pero indudablemente cuando nos dicen aquí que se establecieron en ciertos lugares por según sus lenguas, es porque ya había ocurrido el suceso que nos van a narrar, un momento histórico que surgió, que fue en cualquier momento del nacimiento de cualquiera de estos, ya, pero en un momento histórico surgió, pasó esto, y es un hecho trascendental y por eso la escritura nos lo narra, pero no es un suceso cronológicamente después de la genealogía de todos estos hombres. Porque de hecho aquí nos van a hablar, usted va a ver hasta de los cananeos, los filisteos, que no habían aparecido por ningún lado y ya se nos menciona en el capítulo 10. Y fue, por supuesto, la aparición de estos pueblos mucho después de la Torre de Babel. ¿Sí me hago entender? O sea, que Génesis 10 abarca un periodo de tiempo mucho mayor donde está incluido la Torre de Babel, el suceso de la Torre de Babel. Así que simplemente lo que se nos narra en los primeros 9 versos del capítulo 11 es un suceso que ocurrió casi inmediatamente después de haber salido del diluvio.
cuando estaban ya los primeros habitantes, los primeros hijos, ya estaban poblando la tierra, pero no fue un suceso que ocurrió después que ya tuvieron todos los descendientes, los hijos de Noé. ¿Entienden eso? Es importante que entendamos eso para que no nos confundamos, pero también es importante que entendamos eso para que sepan por qué voy a predicar esa porción antes de predicar la última parte o los descendientes de Sem, que no vamos a ver hoy. Solo vamos a hablar de los descendientes de Can ahora. Les voy a presentar a los personajes que nos presentan allí, porque son personajes que de seguro participaron en la Torre de Babel. Vamos a ver ahora los descendientes de Can, que son los enemigos de la iglesia. Dice así el versículo 6. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sacta, Rahama y Sacteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Hermanos, noten algo muy importante porque nos están presentando aquí un personaje. A todo un personaje nos están presentando. El primer hombre poderoso después del diluvio. ¿Ustedes recuerdan los hombres, los gigantes antes del diluvio? Los hombres poderosos, los caudillos, que bueno, que hay muchas tesis sobre esos gigantes, pero al menos eran hombres poderosos. Y la tesis más acertada sobre ellos es que eran personas de mucha influencia política, militar. Eran personas que llegaron a ser dueños de tierras, de personas y llegar a hacer cosas con poder. Imagínense, usted y yo sabemos, si es que tenemos ya pusimos los pies en esta tierra, que una persona con poder es una persona peligrosa. Es difícil encontrar una persona con poder que sea bondadosa. Los hay gracias a que hay personas con más poder que lo controlan. Que controlan. Pero precisamente porque esto ocurre, es importante que hayan autoridades civiles, que haya una autoridad civil que vele porque las personas poderosas no hagan daño, sino que hagan bien. Pero cuando usted le da poder a una persona, es capaz de hacer muchas cosas. Y mientras más poder tenga, peor es. Estudie la vida de los Césares para que usted vea cuánta maldad. Y quizás podamos leer de otras personas poderosas y cuánta maldad han hecho cuando sea posible leer sobre ellos. Ahora, nosotros debemos entender que este Nimrod no era un hombre bueno. ¿Por qué? Nosotros a veces leemos la frase, era poderoso delante de Jehová y ya pensamos que era un hombre bueno. Pero tenemos que empezar a leer las escrituras y entender que los términos delante de Jehová, en primer lugar, no quiere decir que sea bueno. Miren cómo dice, primero, que era un poderoso en la tierra. Y eso que era un poderoso en la tierra nos hace recordar a los caudillos antes del diluvio que eran personas malas, que cada cual hacía lo que bien le parecía y que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Esta persona poderosa, si nosotros entendemos lo que es hoy una persona poderosa, entendemos que casi siempre el poder lo usan para el mal. Esta persona poderosa no era una excepción, usaba su poder para el mal, disculpen. Pero era vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, hay muchas tesis sobre lo del asunto del vigoroso cazador. Tesis como, porque no lo dice la Biblia, ¿no? Por eso tienen que ser tesis. Que si cazaba animales salvajes que eran un peligro para la sociedad, pero así se hizo famoso, cazando. Pero de cazador, ahí no quedó. Ahí no quedó, porque se nos dice más. Era un vigoroso cazador delante de Jehová,
Y la palabra delante de Jehová, por si te preocupa y te confunde, miren cómo en capítulos anteriores dice, y la maldad era grande en la tierra delante de Jehová. Así que delante de Jehová lo que simplemente nos está queriendo decir es que era un hombre que Dios conocía muy bien por su poder y su maldad y estaba a la vista de Dios. No, no era algo que Dios ignoraba, era algo que Dios conocía perfectamente. Este era un hombre vigoroso, cazador, delante de Jehová. Dios conocía muy bien su maldad y sus planes. Miren cómo dice, además de cazador, qué cosa llegó a hacer este hombre. Su reino comienza por Babel. Su reino comienza, ¿lo leíste ya? Versículo 10. ¿Está ahí conmigo? Dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces no fue un solo vigoroso cazador, llegó a ser rey. Llegó a ser el rey, llegó a tener mucho poder, mucho dominio sobre muchas personas. Y ya les digo, ninguno de esos dominios para bien. Pero además, ¿dónde fue rey? En Babel. Si nosotros tenemos claro en la mente que estos que nos están narrando aquí, puede estar eso, no simplemente nos está hablando del personaje, y que lo que se narra en el capítulo 11 de la Torre de Babel no es un suceso posterior a este, sino que puede ser simultáneo a este. ¿Quién era el rey de Babel cuando estaba siendo construida la torre? Bueno, si usted llegó a la conclusión de que es Nimrod, el rey de Babel, llegó a la misma conclusión de la mayoría de los comentaristas bíblicos. Aunque en el suceso no nos digan que el rey de Babel era Nimrod, sale por un estudio sencillo. El que estaba allí como rey era Nimrod. El que planeó todo lo planeado o uno de las cabezas pensantes era Nimrod. Pero si seguimos leyendo detenidamente vamos a llegar a más conclusiones. Porque puede ser que Nimrod estuviera allí como rey y cuando se frustró sus planes, de allí salió para otro lugar. Porque nos dice el versículo 11, de esta tierra, ¿de cuál tierra? Dice Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Recuerden, en la llanura de Sinar aconteció lo de la torre de Babel. Él era el rey en esa zona, Babel y toda la región de Sinar. Y dice que de esta tierra salió para Asiria. De esa tierra salió para Siria. Y entonces edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces el hombre era gran cazador, era rey, pero era también un edificador de ciudades. ¿Usted recuerda quién había sido edificador de las primeras ciudades? Caín. Entonces tenemos la misma postura. Y hoy tenemos en este mundo una postura de construir grandes ciudades que, hermanos, es una postura mundana. No digo que hoy no sea lícita desde el punto de vista, o sea, no veo nada malo, pero la raíz de eso es nosotros queremos vivir aquí para siempre. Nosotros queremos hacer edificios para vivir para siempre. Nosotros queremos hacer grandes edificios para vivir para siempre. Vean ustedes que las moradas de los hijos de Sem siempre fueron tiendas temporales, un tabernáculo. Y no quiero decir con eso que usted con un techo de guano sea suficiente porque su mujer va a ser gotera continua diciéndole que acabe de comprarse una casa de placa. Pero lo que le estoy diciendo es que sí debemos tener una mentalidad como los hijos de Sem, de que esto es temporal, aunque vivamos en casa, aunque nos hagamos una plaquita para nuestros hijos, entendamos que esto es temporal, lo que vivimos aquí.
Las primeras construcciones siempre fueron en rebeldía contra Dios. Grandes construcciones, grandes ciudades, rebeldía contra Dios. Eso es lo que había aquí. Ahora, solo hasta aquí quiero que usted note el carácter de este hombre, porque vamos a hablar un poquitico más de él cuando estemos hablando de la edificación de la torre propiamente. Pero este es una muestra o un tipo de una persona que se levanta contra Cristo, que es un líder mundial, que quiere que haya unidad mundial, que haya un solo pensamiento mundial, que haya unidad para hacer lo que Dios no manda. Este es Nimrod, y que indudablemente era el rey de allá, no nos queda duda. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, nos sigue diciendo, nos da más datos de los descendientes de Can. Dice el versículo 13, Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Lehabín, a Naftujín y a todos los Jin, a Patrusín, a Calusjín, Caslujín, de donde salieron, ¿quiénes? Los filisteos, y a Caftorín. Pero además dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Emateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos, como diría un pastor, a todos los feos eso. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, si usted ha leído la escritura, porque usted es un creyente y lee las escrituras, se da cuenta que el pueblo de Israel estuvo por mucho tiempo peleando con todos esos pueblos. Estos pueblos eran enemigos de Dios y el pueblo de Israel tuvo que pelear las guerras de Dios contra estos pueblos. Y al final, el pueblo de Israel sometió a todos estos pueblos, conquistó esa tierra, tomó esa tierra. Y estas palabras están siendo dichas a la iglesia del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Le está diciendo, los hijos de Can son los enemigos de Dios. Son los que han sido maldecidos por Noé, pero maldecidos por Dios en primer lugar. Y le están diciendo, ustedes van a tomar la tierra de sus enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios. Esa es la información que están recibiendo que está recibiendo la iglesia. Nosotros debemos conquistar el territorio de nuestros enemigos. Y así hicieron ellos. Y hoy en día es muy raro que todavía esas tierras están en disputas. Israel, enemigo del mundo entero, el mundo entero, por no decir, a ver, yo sé que hay aliados de Israel, dentro de ellos Estados Unidos, pero el mundo, incluso dentro de Estados Unidos, hay una gran parte de la población en contra de Israel, pero Israel está rodeado de enemigos hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy está defendiendo su territorio. Y no estoy queriendo decir con esto que Israel sea la iglesia del Señor, ni mucho menos, pero para que usted vea cómo se cumple la profecía hasta el día de hoy, cómo hay guerra entre estos pueblos hasta el día de hoy. Por el pecado de Israel no llegaron a conquistar y eliminar a todos esos pueblos cuando debieron hacerlo. Y hasta el día de hoy lo están lamentando. Ahora, después se nos da una porción también un poco grande de los descendientes de Sem, pero ahí vamos a hacer un paréntesis, porque los descendientes de Sem son el motivo de atención del Espíritu de Dios en los últimos versos de este capítulo, y es el motivo de atención del Espíritu de Dios en los últimos versos del capítulo 11 también. Así que nuestra próxima predicación va a ser sobre la última porción
de este capítulo y la última porción del capítulo 11. Y todo va a ser sobre los descendientes de Sem. Ahora, vamos a pasar al capítulo 11, versos 1 al 9, y ver la rebeldía del mundo postdiluviano. En los primeros versos se nos narra cómo se levantan los hombres con ciertas ideas. Y recuerde, al principio, antes de que hubiera muchas lenguas, al principio, cuando todos tenían una misma lengua, dice que se les ocurrió o planearon ciertas cosas. Dice el versículo 2, y aconteció, ya sabemos que tenían todos una misma lengua, que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Salieron del oriente. ¿Usted sabe qué cosa es el oriente? ¿El este o el oeste? El este es el oriente. ¿Para dónde están los orientales? Para allá. Algunos aquí saben para dónde están los orientales porque vienen de allá. Los orientales vienen del este. ¿Y por dónde sale el sol? Por el este. Matthew Henry, que es muy espiritual, dice que eso tiene un sentido. No, son unos campeones. Los puritanos son unos campeones. Ven de todo. Y tú dices, le están dando la espalda al sol. Salen del oriente. Le dan la espalda al sol. Eso tiene un sentido espiritual. Bueno, yo solo les quería comentar eso. Para mí no tiene, para mí, yo no soy tan espiritual como Matthew Henry. No, pero bueno, él dice que eso tiene un sentido. Igual que, bueno, para los que les gusta leer la Biblia y les ha preocupado esto, él dice Matthew Henry, que tiene sentido y descendieron a Egipto o subieron a Jerusalén. Esas palabras, descendieron, subieron, tienen un sentido también espiritual. Bueno, yo se lo dejo ahí a Matthew Henry y que él trate de convencerlos a ustedes. Yo, primero que me convenza a mí. Pero bueno, a ver, yo no digo que no sea cierto, solo que no lo veo tan claro como él. Pero salieron del oriente, yo no les voy a predicar sobre eso. Un día vamos a predicar solo sobre esa porción de la escritura. Salieron del oriente. Y vamos a predicar sobre los palestinos aquí. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Cuál era el mandato de Dios? A ver si recuerdan. No me lo responda porque no estamos en una clase. Pero el mandato de Dios era llenar la tierra, esparcirse por toda la tierra y repoblar la tierra. No concentrarse en un lugar de la tierra, sino llenar la tierra. Y Dios le dio territorio a todos para llenar la tierra. Pero ¿qué dijeron los hombres? Dios, ¿quién dijo que tú eres el que manda? Nosotros nos vamos a establecer donde nosotros querramos. Vieron una llanura agradable, quizás fértil, y dijeron, aquí vamos a habitar. No vamos a llenar la tierra, no nos vamos a esparcir por toda la tierra, vamos a habitar todos aquí. Aquí nos ayudamos todos, aquí hacemos toda una organización y nos ayudamos todos mutuamente y aquí de aquí no vamos a salir. Eso fue lo que planearon. No nos interesa lo que tú mandes, nos interesa lo que nosotros planeemos. Y dice que dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Primero dice que se establecieron allí y hicieron ladrillo y dice, y vamos a cocerlo con fuego, versículo 3, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Por qué ladrillo en lugar de piedra? Bueno, porque en una llanura no hay montaña y de las montañas hagamos la piedra. En una llanura a lo mejor encontraron arcilla para hacer ladrillos y eso fue lo que, ni fueron a la montaña a hacer nada. Aquí, en la llanura de Sinar, todo lo vamos a sacar de aquí. Y allí hicieron sus ladrillos y comenzaron a usar una mezcla, asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Pero vamos por partes. ¿Qué se propusieron hacer? Primero se propusieron hacer lo que ellos querían. Usted se da cuenta que son pretensiones muy humanas y no dependiendo de la gracia de Dios. Usted encuentra aquí la frase, vamos, que si Dios quiere vamos a poder edificar. No, vamos y hagamos. Como diciendo, todo lo que nosotros nos propongamos,
lo vamos a hacer. Eran pretensiones muy orgullosas, sin contar con Dios. Vamos a hacer una gran ciudad y vamos a hacer una torre que llegue al cielo, cuya cúspide llega al cielo. Si Dios se le ocurre traer un diluvio, nosotros vamos a estar bien protegidos. Dios ha prometido que no va a eliminar más la tierra con diluvio, pero por si acaso. Nosotros vamos a hacer una torre que nos cubra y nos defienda de cualquier cosa. Y más que todo, vamos a hacer que nuestro nombre sea reconocido. ¿Quién es Dios? Nosotros somos el hombre. Dios dice que el hombre se debe casar con una mujer, pero ¿qué decimos nosotros? Que se case con quien él quiera. Dios dice que un hombre es más importante que un perro, pero ¿qué decimos nosotros? Dios dice que una persona que mate debe ser matada, pero ¿qué decimos nosotros? Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Dios dice que un hombre que robe debe pagar 2 y 3 veces lo que robó, pero ¿qué decimos nosotros? Si tiene menos de 21 años, vamos a dejarlo. Dios dice que la mujer, en el contexto del hogar, su trabajo es honroso, debe ser incluso pagado, remunerado, porque lo que ella hace es tan importante, pero tan importante, que es mucho más importante que si ella sale a trabajar en una oficina donde trabaje. Pero ¿qué decimos nosotros? Dios dice que aquella persona que lo honra a Él es más importante que cualquier otra persona. Pero ¿qué dice el hombre? Hermanos, el ser humano no ha cambiado. El espíritu del humano después del diluvio, cuando quiso hacer la torre de Babel, es exactamente el espíritu que hoy opera. ¿Qué cosas son las Naciones Unidas? ¿Qué cosa es la OMS? Que logró meter a personas, enclaustrarlas en sus casas. La Organización Mundial de la Salud dictó una ley para el mundo entero y el mundo la acató. Nos metió en casa, nos dejó sin adorar a Dios. Bueno, dejó a muchos, a mí no, a algunos no, en el mundo por la gracia del Señor, pero a muchos los enclaustró en su casa y no salieron de su casa. ¿Por qué? Porque la OMS y porque el gobierno y porque las autoridades civiles. Y no salieron. Y porque el virus me mata. ¿Y Dios? ¿Y Dios? Decidieron hacer, planearon hacer y lo hicieron. Hoy se planean las cosas más terribles en contra de Dios. Hoy se planea que y se ajusta allí, en la sede de la ONU, se plantea para todos los países y muchos de ellos lo acatan muy obedientemente. Hay que incluir a todos los géneros. Y los países dicen, pues claro, y empiezan a ponerlo como una ley, y el que se levante contra esa ley, lo coge la ley. Resulta que es una ley de inclusión, pero si tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo, entonces a ti te excluyen. Resulta que es una ley de inclusión, pero si se levanta un predicador y dice, Dios hizo al hombre así, así, entonces va preso. O se niega a casar a dos homosexuales que quieren casarse, de personas del mismo sexo, que se quieren casar y dice, yo creo que el matrimonio es entre personas de un hombre y una mujer. Dice, no, 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 tú estás en contra de la ley entonces y te vamos a acusar y ya no ha sido una sola persona, un solo pastor quien ha sufrido eso, sino varios que han sufrido prisión por negarse a acatar lo que la ONU ha dictado y muchos países han asumido como ley. Hermanos, no estamos en un mundo distinto. El mundo prediluviano haciendo una torre para querer llegar a Dios y hacerse de un nombre y decir yo estoy por encima de Dios y dicto las leyes como yo quiera, porque nosotros somos los hombres y nosotros tenemos un nombre. Ese espíritu sigue
operando. Ese espíritu sigue operando. Una torre que llegue al cielo, cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos de un hombre. Eso no ha cambiado. ¿Sabe qué dice la Biblia de las Américas? En esa porción que dice, bueno, en nuestra Biblia dice, por si quizás nos esparzan, por si fuéramos esparcidos, dice el final del verso 4. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí no nos queda muy claro cuáles eran las intenciones. Pero en la Biblia de las Américas lo traducen, creo yo, un poquitico más claro. Pues dice, hagámonos de un nombre, hagamos una torre y hagámonos de un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, para no obedecer a Dios, vamos aquí a hacer una torre, vamos a permanecer todos en esta ciudad con una gran torre, todos unidos. Usted sabe que ese es el plan que tiene la agenda del mundo hoy, es esa. ¿No se ha dado cuenta? Quitar las barreras de las naciones es lo que quiere el mundo hoy. ¿Usted sabe por qué a nosotros nos ponen en el noticiero todos los días que el hombre que está queriendo salir en las elecciones, uno de las propuestas en los Estados Unidos de pelito blanco, gordito y que es millonario y se llama Donald Trump, es una persona muy mala? ¿Usted no sabe por qué es eso? ¿No sabe por qué? Es que todo tiene un porqué, aunque usted no lo crea. Usted piensa que, que no hay una lucha del mal y el bien constantemente. No, esta lucha no ha acabado. Estamos en medio de esa lucha. Y el asunto es que si una agenda le queda muy clara a Donald Trump, es la agenda patriótica. ¿Qué cosa es la agenda patriótica? Que cree que los Estados Unidos son una nación, una patria que no se tiene que difundir con nadie. Ni los debe invadir ni por las buenas ni por las malas. Y tienen que preservar la unidad y la identidad de la nación. ¿Usted sabe por qué cae tan gordo Javier Milei en la televisión cubana? Y le tengo que hablar de la televisión cubana, discúlpenme, yo sé que a muchos no les gusta que yo hable de política, pero yo no estoy hablando, yo les estoy predicando el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo la política tiene que ver con el evangelio? Esto es la agenda que se quiere hoy en día y que desgraciadamente los gobernantes de esta nación celebran, es la agenda de que todos seamos todos una gran nación, que el mundo sea una gran nación. ¿Usted sabe cuál es la agenda número 1 de Javier Milei? La patria. Me interesa Argentina, él es el presidente de Argentina. Me interesa Argentina y sus intereses. Y les puedo decir, como diría un periodista, bueno, escritor, etcétera, la globalización es buena, pero el globalismo es malo. Espero que no me haya equivocado en los términos, porque hay uno que es bueno y uno es malo y creo que es así. La globalización es buena. Es bueno que tú tengas un dispositivo que se hizo entre China, Corea, Estados Unidos y Puerto Rico. Esto lo hizo Puerto Rico, esto lo hizo y tú disfrutas en Cuba de lo que se hizo en varios países. El chip se hizo en China, el cristal se lo hizo Samsung y al final te lo vendió Apple. Gloria a Dios. Ese pullover, los colores los sacaron de África, las tintas, los hilos vinieron de Asia, pero se confeccionó en América Latina. Perfecto. Eso es bueno. Eso es bueno, esa madera. No sé, los bancos, eso creo que todos son cubanos. Pero a lo mejor el hierro no se extrajo aquí en Cuba, aunque se hicieron los clavos. No sé. Lo cierto es que eso es bueno, pero que todo el mundo sea una gran nación, eso no es bueno. Dios nos separó por lenguas, nos separó con identidad cultural, nos separó. ¿Por qué nos separó Dios? Porque no nos conviene estar juntos. Por el pecado que mora en nosotros no nos conviene estar juntos.
Entonces el globalismo es malo. Es malo. Y eso es lo que quiere la ONU. Y esa es la agenda mundial. Hagamos todos una gran nación, una gran ciudad y una gran torre y un gran nombre. Y cuando seamos uno, entonces podemos hacer lo que queramos. Y eso, en la mente de Nimrod, es tener más poder. No se vaya a creer que eso es beneficio para todo el mundo. No, eso es más poder para los que tienen más poder. Porque ya no van a tener poder solo sobre alguna nación, sino sobre todas. No se crean que eso es bien para todos. No, eso es maldad en el corazón del hombre que no ha dejado de ser perverso. Eso es preparar la escena, el caldo de cultivo para que el anticristo pueda, sentándose en una silla, gobernar al mundo entero. Así que ya usted sabe para dónde va el mundo. Para allí va el mundo. Este es el mundo postdiluviano. Esta es la rebeldía del mundo postdiluviano que estamos viendo hoy en nuestros días. Y que a todo presidente que sea patriótico nada más, como Bukele, Milei, Trump, el mundo lo detesta. El mundo lo detesta. Por eso encontramos que Milei se fue de la ONU, se largó, dice que estuvo hasta que Bukele habló. Terminó Bukele, se fue. Y usted dirá, bueno, política, Biblia, sí, tiene que ver. ¿Se da cuenta que tiene que ver? Es la misma agenda, es la misma agenda. Y no le estoy invitando a nadie a que se meta mucho en política, nada por el estilo, porque es decepcionante, son impíos los que están manejando la política, pero es curioso. Yo creo que debemos conocer un poco de todo en el mundo, un poquito, quizás y tener un panorama de lo que Dios está haciendo y cómo está manejándose la agenda del maligno, pero también cómo Dios está poniendo personas que frenan esa agenda, que van en contra de esa agenda y que Dios bendice también hasta que Dios quiera que esa agenda ya termine su propuesta para entonces acabar determinantemente con ella. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la agenda de rebeldía del mundo postdiluviano? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Desde el verso 5 lo tenemos y sería la última porción de nuestro sermón. Pues dice desde el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Por supuesto que esta es una manera humana de describir lo que Dios hizo, ¿verdad? Porque Dios tiene que descender para ver algo que hacen los hombres. No, solo que nos describe cómo Dios se condescendió de bajar y ver, a ver qué están haciendo estos muchachitos. Vamos a mirar, pero observemos que Dios, hermanos y amigos, Dios observa, Dios no hace nada sin justicia. Dios es justo y Dios analiza lo que se está haciendo. Dios no toma las cosas a la ligera y hace las cosas a la ligera sin considerar al hombre, sin considerar si es algo justo o injusto. Dios desciende y mira. Y por supuesto que Dios no tiene que ya tomarse tiempo de descender y mirar, ya Dios lo conoce todo, pero para que nosotros entendamos que Él tuvo un juicio, Él hizo un juicio de lo que estaban haciendo los hombres, nos dice la Escritura, descendió y miró cómo edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Noten cómo había unidad. ¿Para qué? ¿Para hacer el bien? No, para hacer el mal. Así que no siempre que haya unidad, no se crea que todo ahí es bueno. Había unidad, pero para hacer el mal. Dice que el pueblo era uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y miren cómo ahora Dios sabía la intención del corazón de estas personas, la testarudez y la rebeldía. ¿Cómo lo define con estas palabras? Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Usted y yo que somos hombres pecadores también, que tenemos pecado aún, incluso los creyentes, sabemos que hay cosas que nosotros estamos decididos a hacer, maldad, que nada va a detener, a menos
Por supuesto que Dios, ella, oye, está bueno ya, choca aquí contra el tren para que tú veas que no vas a pasar de ahí para allá. Pero que a veces nosotros estamos resueltos a hacer el mal y nada nos para. En esa condición estaban los hombres, resueltos a hacer el mal, resueltos a hacer el mal y nada los iba a sacar de allí. ¿Y usted cree que Dios no sabe valorar esto? Cuando las personas están resueltas a hacer el mal y nada los va a detener, Dios lo sabe. Dios puede cambiar la agenda mundial ahora, así de ahora por ahorita, claro. Dios no sabe que ellos están resueltos a hacer el mal y nada los va a detener. Claro que Dios lo sabe. Ellos están definiendo qué cosa es tu libertad y mi libertad. Al punto que hoy en día es la salud la que te gobierna. ¿Usted sabe eso? Hermanos, por ahí están tejiendo. Si tejen otro virito, te vuelven a enclaustrar. Ellos mandan. Si ellos mandan a hacer una vacuna, te la tienes que poner. Te la tienes que poner. Y ahí si no te la pones, no puedes viajar a ningún lugar. Y como este mundo está tan globalizado, tú necesitas viajar. O bueno, los seres humanos normales, no somos los cubanos. Tienen que viajar. Pero ellos pueden manipular a muchas personas, tienen los medios para hacerlo y están resueltos a hacerlo y nada los va a detener. Hasta un día, por supuesto. Pero ellos están resueltos a hacerlo. Eso fue lo que Dios analizó. Estas personas están con una rebeldía en su corazón, quieren hacerse un nombre, quieren hacerse una gran ciudad, quieren concentrarse en este lugar, no quieren irse a otros lugares como yo les mandé y están resueltos a hacerlo y no van a dejar de hacerlo. Esa fue la resolución que ellos tomaron y eso lo van a hacer. Por eso, entonces, Dios después de concluir con justicia ese examen, tomó una decisión. Dice el verso 7 en adelante, ahora pues, descendamos, ¿quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Descendamos porque Dios no tiene que contar con ningún ángel para eso. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si yo les hablara ahora a usted en chino, alcánzame un ladrillo. Wellington Kuntampa. Si se lo dijera en árabe, alcánzame un ladrillo, ¿qué usted va a decir? Como un buen cubano, la suya por si acaso. Hermanos, no entendiéramos. Dios simplemente no se ponían de acuerdo para nada, no entendían nada, no podían trabajar juntos. Y Dios hizo este gran milagro de que, imagínense, ¿usted ha pensado en el milagro que ocurrió ahí? Si nosotros pensáramos un poquito en ese milagro, no hablaríamos de más ningún otro milagro. Este es el más grande de todos los milagros. Porque cómo Dios puede hacer que nuestra mente comience a pensar y a hablar de otra manera. Y ya, para siempre. Confundir tu lengua con la tuya. Ya no me entiendo más contigo y solo me entiendo con algunos otros y todos esos también cambiaron totalmente sus mentes y cómo hablar las palabras con otro idioma. Y ya no acordarse más del idioma anterior. Porque si se hubiera, no es que tenían dos idiomas, es que se olvidaron de un idioma y comenzaron a hablar otro. El milagro fue mayor que el de Pentecostés. En Pentecostés comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, pero mantuvieron sus lenguas. Fue un suceso, un momento, añadieron otra lengua. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de que su lengua nativa, la primera que tenían, se olvidó. Y a partir de ahora comenzaron otra lengua. Hermano, no hay imposibles para Dios. No olvidemos eso. ¿Cómo Dios puede hacer esto, puede hacer aquello? No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. A veces nosotros tenemos que recordar eso, porque a veces tenemos situaciones, decimos, pero ¿cómo Dios lo podrá? Dios es el Dios de los imposibles. Y es tan fácil para Él. No hay imposible para Dios. Confundamos sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero, ninguno.
entendía la habla de su compañero. Fíjense, si había muchas lenguas ahí. Así los esparció Jehová. Dios hizo lo que él quiso. ¿No puede hacer Dios lo que quiere? No, bueno, depende del libre albedrío. No, Dios hace lo que él quiere. Hace lo que él quiere. Eso es lo que me enseña mi Biblia. Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra como él había ordenado, y dejaron de edificar la ciudad. El hombre es tan rebelde, tan obstinado, que al menos alguno dice, yo escuché, no sé, yo no verifiqué el dato para que después no me tire piedras, pero el edificio de, de la Comunidad Económica Europea, el edificio, es una torre imitando a la Torre de Babel. El Parlamento Europeo se reúne en un edificio, en una torre hecha para el Parlamento, que es la imitación de la Torre de Babel inconclusa. Así como con ladrillos, hecho como con ladrillos e inconclusa, un pedazo sí, un pedazo no. Hay fotos que sí se me parecen mucho, pero dice que es inspirada en una pintura famosa sobre la Torre de Babel, de un autor famoso, y que así hicieron el edificio. Fíjense, porque ustedes vean, miren el sentido espiritual de eso. Es diciendo, nosotros vamos a hacer una Torre de Babel. Nosotros aquí vamos a unir las naciones en una sola nación. Fíjense si hay rebeldía en el corazón. Si una región del mundo ha sacado a Dios, ha sido Europa. O ha querido sacar a Dios de sus tierras, ha sido Europa. Un lugar que estaba lleno del Evangelio y hoy necesita y pide a gritos el Evangelio. Entonces, lo que Dios concluye se hace. Los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y el resultado de todo lo dice el verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué tenemos habitantes en toda la faz de la tierra? ¿Por qué hay distintos idiomas y muchos idiomas en toda la tierra? La respuesta está en la Biblia. La respuesta no está en que descendimos del mono y que un grupo de personas salió del mono y que el mono salió de otro animal y de otro y de otro. Y entonces como salieron de un tipo de mono que se desarrolló, ese tipo de mono se desarrolló, dio a una persona o algunas personas. ¿Qué idioma hablaron? No, de miles de millones de años desarrollaron un idioma. Ajá, y ahora que hay tantos idiomas, hermanos, la respuesta está en las escrituras. La respuesta está en las escrituras. El mundo podiluviano, el que tenemos hoy delante, lo tenemos aquí. ¿Cuánto podemos concluir de todo lo visto aquí? Nuestro Dios es el Dios de la historia. Hermanos, el mundo no es de Satanás, es de mi Dios. El mundo es de mi Dios. ¿Podremos cantar ese himno? ¿Lo tendrás por ahí? En la carpeta de los niños está, de la escuela dominical. Bueno, aunque sea ese pedacito, aunque sea esa porción, pero debemos cantar ese himno. Pero en ese también está la carpeta de la escuela dominical. En algún lugar está. Si no, Geo te puede ayudar. ¿Está ahí? ¿Ya la encontró? Perfecto. Mientras van buscando el himno, yo les quiero exhortar, animar y mirar no tanto a la maldad de los hombres, sino a la bondad de nuestro Dios. Nuestro Dios pudo haber exterminado a aquella multitud de rebeldes. Sin embargo, confundió sus lenguas y los dispersó. Dios iba a seguir simplemente contando una historia. Dios prometió no destruirlos con diluvio hasta que el día del juicio, después que apareciera el Mesías, Dios los pudo destruir con tanta rebeldía. Sin embargo, tuvo misericordia y solo los dispersó. Dios puede dejar
que los malvados tengan ciertas bendiciones por mucho tiempo, pero eso no quiere decir que el día de su juicio no esté cerca. Nimrod estaba delante de Dios, fue poderoso, llegó a ser rey, edificó la torre de Babel y de ahí salió para Asiria y edificó Nínive también. Hermanos, todas estas ciudades eran ciudades que después fueron enemigas de Dios. Dios permitió todo esto. Nimrod estaba delante de Dios, sin embargo Dios no lo destruyó. El hecho de que hayan impíos que prosperen hoy en día no quiere decir que Dios no les tenga un día señalado. El hecho de que hayan impíos poderosos incluso no quiere decir que Dios no le tenga el día señalado para ajustarle todas las cuentas. Entendamos que todos nosotros estamos en la profecía de Noé, que dio Noé. Ya, el que va a ser bendecido es Sem. Jafet va a habitar en la tienda de Sem y Can va a ser servidor, hoy, mañana o pasado, de Sem también. Entonces miramos todo a la luz de las Escrituras, que el mundo es de nuestro Dios. Que el Salvador, Jesús, es el Salvador que debía venir por la línea de Sem. Vamos a gozarnos en ello en la próxima predicación, pero entender que aquí se nos habla mucho de Caán y de su descendiente, de los enemigos de la iglesia, pero vamos a ver cómo los descendientes de Sem van a ser bendecidos porque ese Mesías, el prometido, nacido de mujer, debía nacer para bien de todos los escogidos de Dios, para bien de todos los que han de ser salvos por la obra de Dios. Entonces, creo que ahora sí podemos cantar el himno El mundo es de mi Dios. Bueno, cuando haya proyector aquí. Si no, usted lo puede ir buscando en su himnario. Le voy a decir ahora mismo el número 54, ¿ya lo saben ya? Bueno, si lo cantamos por el himnario, lo cantamos mejor que por aquí, porque aquí tienen una estrofa menos. ¿Cuántos tienen el himnario? Uno, son poquitos. Son poquitos. ¿No más que eso tienen el himnario? Bien, yo les propongo orar. Bueno, vamos a cantarlo por aquí. Aquí tiene una estrofa menos. Es 54, pero lo vamos a cantar por aquí. Por aquí lo vamos a cantar, ya no por el himnario, porque si no se va a confundir. Padre, gracias por mostrarnos tu poder, tu dominio y tu control de todo el mundo. Tú eres quien gobierna cielo y tierra, y aunque se levanten muchos Nimrod, tú gobiernas por encima de ellos. Aunque quieran levantar los hombres muchas torres y ponerse nombres altos, tú gobiernas por encima de ellos y solamente estás observando detalladamente. Y un día vas a justiciarlos como merecen, cada uno según sus obras. Padre, a ti sea la gloria, concédenos mirar atentamente a quién es el autor de la historia y descansar en ello. Gracias porque no somos todos como Nimrod, solo por tu gracia, solo por la obra de Cristo a favor nuestro. A ti sea la gloria. Amén.